Cuando un paciente está en cuidados intensivos y su circulación empieza a fallar, una de las primeras cosas que se piensa es, bueno, darle fluidos. Parece lo más lógico, ¿no? Pero la realidad es que esa decisión, que parece tan simple, es un arma de doble filo. Y es por eso que hoy vamos a meternos de lleno en cómo la predicción de la respuesta a los fluidos ha revolucionado por completo el manejo de estos pacientes. Y para empezar, miremos este número: 50%. Esta es la cruda realidad que nos muestra la evidencia. De todos los pacientes en estado crítico a los que se les administra un bolo de fluidos, solo la mitad realmente se beneficia con un aumento en su gasto cardíaco. La otra mitad, no. O sea, es literalmente como tirar una moneda al aire. Y aquí es donde la cosa se pone seria. Porque para esa otra mitad, para los que no responden, no es que el fluido sea simplemente inútil, es que puede ser activamente dañino. El gran fantasma aquí es la sobrecarga de volumen, la sobrecarga hídrica. Pensemos en esto como una balanza. Por un lado, el beneficio potencial, aumentar el gasto cardíaco, mejorar la perfusión de los órganos, súper importante. Pero, por el otro, el daño, y no es un daño menor. La sobrecarga de fluidos se asocia con mayor mortalidad, con edema pulmonar, con fallo renal. Así que el objetivo es clarísimo. Hay que encontrar la forma de darle fluidos solo a quien de verdad los va a aprovechar. Hay que evitar a toda costa un tratamiento que no solo es inútil, sino peligroso. Por muchísimo tiempo, la guía para dar fluidos se basaba en marcadores estáticos, como la famosa presión venosa central, la PVC. El problema, como lo dice claramente esta cita, es que la evidencia es demoledora. Esos marcadores estáticos simplemente no sirven para predecir si un paciente va a responder. No funcionan. Punto. Esto obligó a la medicina a buscar algo totalmente diferente. Y así entramos en la era moderna, en lo que podríamos llamar la revolución de las pruebas dinámicas. La idea fue dejar de mirar una foto fija, una presión estática, y empezar a ver la película completa. O sea, hacer pruebas diseñadas para una sola cosa, predecir con la mayor certeza posible si el corazón de un paciente va a responder o no a más volumen. El concepto detrás de todas estas pruebas es, la verdad, bastante ingenioso. En vez de adivinar, lo que se hace es provocar un pequeño cambio temporal en la precarga del corazón y ver qué pasa en tiempo real. Se le hace, por así decirlo, una pequeña prueba de estrés al sistema. Si el gasto cardíaco, o sea, la cantidad de sangre que bombea el corazón, aumenta, ¡bingo!, es muy probable que ese paciente responda bien a los fluidos. Si no aumenta, pues nos ahorramos darle un tratamiento que no le iba a servir de nada. Muy bien, entremos en materia. La primera gran herramienta de este nuevo arsenal es la elevación pasiva de piernas, o EPP. Es una maniobra súper ingeniosa, no invasiva y que se ha ganado la fama de ser una de las más confiables que existen. Y aquí se ve perfecto cómo funciona. Es casi como una autotransfusión. Al cambiar al paciente de posición, de estar semisentado a tener las piernas en alto, lo que hacemos es movilizar la sangre que está en las piernas y en el abdomen de vuelta hacia el corazón. Es como darle un bolo de fluidos de unos 300 mililitros, pero con su propia sangre. Y lo mejor de todo, es 100% reversible. Bajas las piernas y todo vuelve a la normalidad. Entonces, ¿cuáles son los pros y contras? La gran ventaja de la EPP es que es súper robusta. Funciona incluso si el paciente tiene arritmias o si está respirando por su cuenta, situaciones que complican otras pruebas. Pero ojo, tiene una limitación clave. Para saber si funcionó, no alcanza con mirar la presión arterial. Se necesita sí o sí un monitor que mida el gasto cardíaco en tiempo real. Sin eso, la prueba no tiene sentido. Perfecto. Dejemos la EPP y pasemos a otro grupo de herramientas, las que se basan en el ventilador. Aquí se aprovecha la interacción que ocurre entre la respiración mecánica y el corazón. Son pruebas muy útiles, pero como vamos a ver, tienen su letra pequeña. Seguro que a muchos les suena la variación de presión de pulso, o BPP. Es ese numerito que aparece en muchos monitores de forma automática. El problema es que para que ese número sea confiable, se necesitan condiciones casi de laboratorio. Apenas el paciente tiene una arritmia, o respira por su cuenta, o necesita volúmenes de aire bajos, la BPP deja de servir. Y si vemos esta lista, que se conoce como limits, nos damos cuenta de que casi todos los pacientes críticos cumplen al menos una de estas condiciones. O sea, su utilidad práctica es muy limitada.
Pero por suerte, hay otra opción para los pacientes que están con ventilador, una que es mucho más versátil. Y es especialmente útil justo donde la BPP falla, como en pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo. Se trata de la oclusión al final de la expiración. La maniobra es súper simple. Se le hace una pausa al ventilador justo al final de la expiración por unos 15 segundos. ¿Qué logramos con esto? Detenemos por un momento la presión que el ventilador ejerce sobre el tórax y eso aumenta el retorno de sangre al corazón, o sea, aumenta la precarga. Es otro tipo de desafío temporal. Si durante esa pausa el gasto cardíaco sube aunque sea un 5%, ya sabemos que el paciente es respondedor. Entonces, resumiendo, la oclusión al final de la expiración es una herramienta genial, es fácil de hacer y nos saca de apuros justo cuando la BPP no nos sirve. La contra, bueno, muy parecida a la de la elevación de piernas. El cambio que provoca es pequeño, así que se necesita un monitor de gasto cardíaco bien preciso para detectarlo. Y claro, el paciente tiene que estar bien adaptado al ventilador, sin hacer esfuerzo para respirar, para que aguante esos 15 segundos de pausa. Y llegamos a la tercera gran prueba dinámica, el mini reto de fluidos. La lógica detrás de esto es puro sentido común. Si no se tiene la certeza de que un bolo grande de 500 mililitros va a funcionar, ¿para qué arriesgarse? ¿Por qué no probar primero con una dosis mucho más pequeña? Y de eso se trata exactamente el mini reto. Se le pasa al paciente un volumen pequeño, unos 100 o 150 mililitros, de forma rápida, y se mide qué pasa con el gasto cardíaco. Es como una prueba en miniatura para predecir la respuesta a una carga mayor. La gran ventaja es que si el paciente no responde, el riesgo de sobrecargarlo es mínimo. La idea es muy intuitiva, ¿verdad? Facilísima de entender. El desafío, sin embargo, es técnico. El cambio que pueden producir solo 100 mililitros de fluido es muy sutil. Y para detectar un cambio tan pequeño, se necesita un monitor de gasto cardíaco de altísima precisión. Si el monitor no es lo suficientemente bueno, la prueba podría no detectar el cambio. Ok, entonces vimos la elevación pasiva de piernas, la oclusión expiratoria y el mini reto. La pregunta que cae de maduro es, bueno, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál debería usarse siempre? Y la respuesta, que puede sorprender, es que esa es la pregunta equivocada. Si nos obsesionamos con encontrar la mejor prueba, nos estamos perdiendo el punto más importante, el concepto fundamental que está detrás de todo esto. Y aquí está la idea central, la que realmente cambia el juego. Ser respondedor a fluidos, o lo que técnicamente se llama tener dependencia de la precarga, no es una enfermedad, no es algo que haya que curar. Es, de hecho, el estado normal y fisiológico de un corazón sano. Por lo tanto, el objetivo del tratamiento no es hacer que un paciente deje de ser respondedor. Entonces, si ser respondedor es lo normal, ¿de qué nos sirven todas estas pruebas? Bueno, nos sirven para contestar la primera parte de una pregunta mucho más importante, la verdadera pregunta clínica que lo define todo. Y aquí está el esquema mental que hay que seguir. La decisión de dar fluidos necesita dos sís. Primero, con una prueba dinámica, confirmamos si el paciente es respondedor. Y segundo, que es igual de importante, ¿hay una necesidad real de aumentar el gasto cardíaco? O sea, ¿el paciente tiene signos de hipoperfusión, como el lactato alto o la piel moteada? Solo, y repito, solo, si la respuesta a ambas preguntas es sí, se administran los fluidos. Esta cita lo resume a la perfección. El objetivo principal de todo este cambio de paradigma, de todas estas pruebas dinámicas, es evitar darle al paciente fluidos que no le van a servir para nada. Porque esos fluidos ineficaces no son inocuos, solo van a causar daño sin ningún tipo de beneficio. Se trata de proteger ante todo. Sin duda, este paso de los marcadores estáticos a la predicción dinámica es una de las revoluciones más grandes en la medicina crítica moderna. Nos deja con una reflexión final. ¿Será este enfoque, basado en la fisiología pura, el que finalmente termine con la vieja costumbre de dar fluidos, por si acaso? Ojalá que sí, por el bien de los pacientes.